salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y a ti te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos flor te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo poder llegar a cada uno de ustedes otra vez, a cada hogar, para compartir la palabra del Señor. Ya hemos escuchado al hermano Arturo algunos cantos y han sido de bendición, y espero que para ustedes también. Vamos a orar y poner este tiempo, hermanos del Señor, para poder ir a la Biblia un rato, y vamos a indagar, a estudiar, a ver si es cierto que el COVID-19 es el fin del mundo, como andan diciendo algunos. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, alabarte en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Y podemos, Señor, hoy disponer nuestro corazón para abrir tu palabra, para aprender, Señor, cosas que son importantes, especialmente para estos tiempos. Pido una bendición muy especial para cada uno que nos sigue hoy, Señor, en la transmisión. Cada hermano y hermana, cada amigo y amiga que está allá afuera, Señor, escuchando, que esto pueda ayudarle a entender tus propósitos y el plan que tú tienes para nosotros en esta tierra. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ir ubicándose en su Biblia, si usted está allí. Espero que ya la costumbre de estar viendo las transmisiones, usted puede tener su Biblia en mano. Puede ir buscando en Mateo 16, de los versículos 1 al 4, y luego vamos a ver algunos textos más, pero ese texto tiene que ver con la actitud de las cosas, y quiero que leamos un momento. Mateo 16, del versículo 1 al 4, dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Quiero analizar hoy, esta mañana, por un ratito, hermanos, toda la información del momento en cuanto a los tiempos finales de la Biblia. He recibido muchas preguntas y textos por allí que algunos envían, y no particularmente, hermanos, de la iglesia, pero de muchos otros que están allá afuera, que están inquietos por lo que está pasando. Y quiero descansar este tema hoy. Cada generación, hermanos, vive su ciclo de dificultad. Todos. No hay un momento en la historia del ser humano donde no se experimenta ciclos de dificultad. En las últimas décadas ha existido una sensibilidad, yo diría una hipersensibilidad,
que va en aumento en cuanto al fin del mundo. Hay de todo hasta desde extraterrestres hasta desastres naturales y enfermedades que vienen y se sensacionaliza. Cada vez que sucede un desastre natural, una guerra, o en el caso actual, una pandemia, un virus, muchos corren a hacer sus pronósticos y sus evaluaciones para lograr explicar el suceso. Los cristianos no están exentos de este fenómeno. En nuestra fe y doctrina en la Biblia, nosotros aprendemos en cuanto a la finalidad del plan de Dios para el hombre sobre la tierra. Y este tipo de eventos, que el mundo llama eventos, que para nosotros son señales, porque la Biblia habla acerca de cosas muy similares, son los que suceden hacia los tiempos del fin. Van a suceder cosas así en los tiempos del fin. Con el fin de entender un poco en cuanto al tema, yo quiero que estudiemos unos aspectos muy simples en cuanto a los eventos del fin, pero en su contexto correcto, para que usted hoy pueda entender y pueda tal vez hasta compartir con otros y abrir una conversación en cuanto al Evangelio, más que nada, por lo que está sucediendo. Muchas personas les gustaría saber cómo convertir una conversación en cuanto a una pandemia a una conversación de Evangelio, pero se hace a veces hasta con morbo. O sea, es una situación de que si usted no lo hace, se va a morir ya. ¿Pero será ese el caso? La primera cosa que usted tiene que hacer es evitar el sensacionalismo, porque está en todos lados. Si no está en la televisión, está en la radio. Si no está en la radio, está en las redes. Pero a como de lugar hay mucho sensacionalismo del tema. ¿Por qué sucede esto? Y particularmente no hablemos de aquellos que no son creyentes, noticieros, cosas que son científicas. Hablemos del creyente. Porque yo reviso y veo mensajes y enseñanzas acerca de esto, de muchos que se dicen ser cristianos, y en el mundo cristiano hay un sensacionalismo acerca de este tema porque no saben cómo ponerlo en su contexto correcto. Primero, sucede porque para ciertos líderes ganan adeptos. La gente busca respuestas, alguien por allá dice yo la tengo, entonces emigran hacia ese líder. Y es fácil mantener a la gente con respuestas blandas o equivocadas, pero mantiene usted su público, mantiene usted las personas ahí dentro de sus filas, por llamarlo de alguna forma. Dos, sucede porque aparenta de parte de estos líderes un gran conocimiento de asuntos muy complicados. Yo no sé absolutamente nada acerca de la parte científica del virus que estamos viviendo. Si usted me pregunta acerca de la historia y algunas guerras, por lograr estudiar como lo puede hacer cualquiera de ustedes, uno puede entender aspectos en cuanto a la guerra y por qué sucedió y quiénes fueron los actores. Pero yo no soy una persona que sabe de guerra, no soy un soldado. La mayoría de nosotros nunca hemos servido en un ejército y mucho menos peleado en una guerra actual donde la gente muere de verdad. Entonces no podemos decir que somos expertos en un tema así. Muy pocas personas son expertos en algo tan particular como lo es un virus. Pero si usted tiene unas frases célebres y toma algunas de las cosas que están allá afuera que cualquiera puede leer, usted de repente parece ser muy conocedor del tema, pero realmente no lo es, mucho menos cómo resolver el problema. También el sensacionalismo sucede porque es muy fácil publicarlo sin ninguna consecuencia. Si usted empieza a publicar cosas acerca de esto y hablando del fin del mundo, y usted saca unos versículos por allí, los lanza por aquí, por allá, realmente nadie te va a reprochar y nadie le va a decir lo contrario, porque la mayoría de la gente no sabe, no entienden, no se atreven a decir usted se equivoca, menos si usted está usando un texto bíblico para probarlo. Entonces es fácil publicarse y hacerse un nombre con algo como esto, más cuando la gente tiene miedo o está asustada o inquieta. También porque se usa la Biblia, otra vez, de forma equivocada y abusiva. Y quiero darles un ejemplo. Cuando estamos en una circunstancia como esta,
que ya tenemos más de un mes, hermanos y amigos, de estar viviendo en cuarentena, con requerimientos de salud para ir al banco, requerimientos de distanciamiento social para ir aquí, para allá. Entonces, ya como que ya nos hemos acostumbrado un poco a la temperatura de la situación. Y usted escucha versículos como este. ¿Qué pasa por su mente cuando usted escucha lo que dice allá en Isaías 24, versículos 4 al 6? Usted puede buscarlo si gusta. Isaías 24, 4 al 6. Dice así: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ve, pastor, ahí está, describiendo lo que está pasando hoy. No, cuando usted habla de asolar, y usted habla de la maldición que consume la tierra, hermanos, la cantidad de personas hoy que están sufriendo con esta pandemia son muy pocas comparadas a otras. Y voy a darle unos ejemplos un poco más en un ratito. Pero este texto, aquí Isaías, para explicar ahora un poco de exégesis bíblica correcta, él termina de profetizar, apenas acaba de profetizar acerca de la destrucción de la ciudad de Tiro, que llegaría en el año 332 antes de Cristo. Al continuar en el capítulo 25, esto fue en el 24 de Isaías, y ahora él continúa en el capítulo 25, asemeja la destrucción de la tierra en general como la desolación o la destrucción de Tiro. El problema de cuando sucede es que toma lugar el evento después de la segunda venida de Cristo, cuando llega a juzgar la tierra finalmente, ese fin que habla la Biblia. El creyente actual no participa en este evento en la carne porque habrá sido raptado antes de la tribulación y habrá sido llevado a la eternidad, su cuerpo transformado. Y eso sucede no menos de 7 años antes de que ese evento suceda. Y como no hemos experimentado el rapto de la iglesia aún, porque aquí estamos los creyentes, y vamos a hablar de por qué creemos que el rapto sucede antes de la tribulación, usted no puede decir que esto es aplicable a nosotros en este momento. Mucho menos que la tierra está asolada, porque asolar la tierra es literalmente, la humanidad sería raída de la faz de la tierra. Otro versículo, Jeremías 9:22, ya que estamos hablando de textos que se sacan de su contexto, y el contexto tanto en el libro que está escrito, en lo que está contando en estos casos los profetas mayores, y luego en el contexto bíblico del suceso de las cosas, llegamos a Jeremías. Jeremías 9:22 dice así: habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Otra vez, en el contexto del pasaje, aquí está hablando lo que sucede en el juicio de la segunda venida de Cristo. Hermanos, si usted dice, pero mire los muertos como estiércol sobre la faz de la tierra y no hay quien los recoja. ¿Alguna vez usted ha visto un documental de la Primera Guerra Mundial? ¿Un documental de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ha visto usted un documental de un tsunami? ¿Ha visto usted un documental de un terremoto? ¿No ha visto usted los cuerpos muertos allí esparcidos sobre la tierra, igual como lo describe el texto? ¿Llegó el fin? No, aún estamos aquí.
Hay que poner las cosas en su contexto correcto, hermanos, y se agradece a las personas que se interesan en los eventos del fin, pero entienda usted algunos casos del tiempo recientes. Con esto dicho, yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que voy a decir, porque estoy haciendo una crítica constructiva a muchos en el pasado reciente. Estoy hablando de las últimas 3, 4 décadas, de cosas que han dicho acerca de los tiempos del fin, especialmente nombrando a aquella persona que la Biblia describe como el anticristo. El mundo cristiano ha nombrado al anticristo a personas como los siguientes: Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, en los años, a finales de los años 30, a principios de los 40, 38 al 45, conocemos a este famoso Hitler. Él es el anticristo. Y en aquel tiempo usted, especialmente si hubiera vivido en Europa y la forma en que él persiguió el pueblo de Dios a Israel, uno pudo haber dicho sí, este es. Han llamado al anticristo al Papa Juan Pablo II. Me acuerdo, cuando Juan Pablo II estaba en su función como Papa de la Iglesia Católica Romana, se le llamó anticristo. Muchos de las filas evangélicas lo llamaron anticristo. El Papa Juan Pablo murió ya hace algún tiempo y resulta que no era el anticristo. Han llamado al Papa Francisco el anticristo. Porque mire cómo reúne a las religiones, mire cómo reúne a las naciones, mire cómo él habla de los matrimonios del mismo género y todas estas cosas que se describen, y que el Papa es el anticristo, el Papa actual. No, bíblicamente su descripción no cabe. Han llamado al anticristo a Bill Clinton. ¿Se acuerdan del presidente Bill Clinton en Estados Unidos? Yo estaba allá en aquel tiempo trabajando, empezando mi carrera, y yo me acuerdo que este hombre, mire que es tan inmoral, que es tan aquí, ese es el anticristo. Han llamado al anticristo a Barack Obama, han llamado al anticristo a un montón de personas, y no son el anticristo, ni cerca de lo que va a ser el anticristo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué las personas hacen ese tipo de relaciones? Porque relacionan eventos de y en su contexto actual con la Biblia. Usted toma lo que está pasando hoy y usted extrae o encuentra un evento particularmente similar, o sea, algo muy parecido en la Biblia, y usted dice, ve, aquí está. Estamos en el fin. Y usted se convierte en una de esas estadísticas de lo que muchos otros han dicho tratando de escribir eventos del fin. No haga eso. No haga caso omiso del contexto de la Biblia, de lo que la Biblia viene diciendo, y tampoco haga caso omiso a Israel y lo que la Biblia dice en cuanto a Israel, porque lo que nosotros estamos viendo, hermanos, no tiene nada que ver con los eventos que Israel tiene que experimentar para que se cumplan los tiempos del fin. Y voy a explicar eso en un momento. En esencia, nosotros occidentalizamos el texto bíblico porque amamos a Dios, amamos su palabra, queremos saber que estamos encima de las cosas, o sea, estamos muy pendientes de las cosas, que la venida de Cristo, que el rapto de la iglesia, y va a ser como en los días de Noé, y vamos a estar en ese tipo de actitud y en ese tipo de mentalidad. Entonces decimos, ve, estamos muy cerca. Hermanos, no se equivoquen. Los cristianos del primer siglo tenían la misma esperanza. Y eso fue hace 2000 años. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estas cosas? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión feliz, una conclusión concreta, real, que sea legítima bíblicamente? Y eso es lo que quiero poner en sus corazones hoy. Causa muchos errores, muchísimos errores, cuando usted saca la Biblia del contexto a quién fue escrito y cómo fue escrito. No sensacionalice las cosas. No siga detrás del sensacionalismo. Usted tenga paz cuando alguien se levanta y dice, mire, y enseña fotos, enseña un video, saca ahí unos versículos y los acomoda para que usted diga, ay, sí, esto es. No caiga en ese sensacionalismo, ¿ok? Regla número 1. 2, distinga correctamente las señales y para quién son. Y aquí vamos a ir. Y quiero que tenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 24 y ponga un dedo allí.
habíamos hablado un poco de esto la semana pasada, pero no, este pasaje no lo vimos de cerca porque es algo que Jesús enseñó cuando iba camino al Calvario. Pero aquí en el capítulo 24, versículo 1 al 2, póngalo en su contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El hermano Arturo habló un poco de esto el miércoles, continuó el mensaje. Las partes que yo no abordé, él las tomó y cerramos todo el camino al Calvario y la resurrección. Gracias a Dios por eso, y no fue planeado. Y estando él sentado, el versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando usted lee estos tipos de pasajes y empieza Jesús a describir ese fin que ellos están preguntando, usted tiene que aplicar sana interpretación bíblica. Por ejemplo, ¿a quién se lo está diciendo? En este caso se lo está diciendo directamente a los judíos, Jesús. ¿Por qué se lo dice? Ellos preguntaron. Y Jesús, en su omnisciencia, supo que ellos necesitaban esta información para poder entender lo que iba a suceder hacia el final. Y a ellos no les correspondió una simple parte. Algunos de ellos vieron la destrucción del templo que él predijo, allí abriendo nomás ese capítulo, otros no. Otros murieron mucho antes, porque eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Otra cosa que usted tiene que entender es por qué se lo dice, como acabamos de decir, y cuándo se lo dice. Hermanos, aquí Jesús ni siquiera había ido al Calvario todavía. Entonces establecemos unas líneas de tiempo. Nosotros aquí en el occidente somos muy historiadores. Todos tenemos una procedencia. Entonces nosotros podemos analizar que vinieron a este lado del mundo, de Europa y de partes de Europa, y establecieron aquí colonias, y después esas colonias se independizaron de sus reyes allá en Europa. Y usted traza historia, porque en el occidente nosotros tenemos que hacerlo. Es como una especialidad. Pero la Biblia no se centra alrededor de América. La Biblia se centra alrededor de Israel. Y si usted se para en Israel, precisamente en Jerusalén, y ojalá mirando hacia el norte, cuando usted toma dirección bíblica, dice que del norte, que del este, que del gran mar, que del sur vienen cosas. Usted tiene que estar parado en Jerusalén para entender el contexto, no aquí en Costa Rica, como estamos nosotros. Ahora, para aquellos, esto tiene que tener sentido, hermanos. Cuando usted mantiene estas cosas en mente y sabe que las señales que Jesús está hablando, principalmente en su 99.9% son para Israel, y usted tiene que tomar ese sentido en el contexto de lo que está leyendo, siempre, siempre. Y también, si usted es honesto en su estudio bíblico para decir, no, separemos las cosas. 3 grupos de personas en la Biblia. Están los cristianos actuales, los creyentes, sea judío, sea gentil, y después están los judíos y están los gentiles. No hay, fuera en la Biblia, no hay otros grupos de personas. Esos 3 grupos, los salvos, los que son la iglesia actual, los judíos y los gentiles. Para que a nuestro tiempo son los que tienen relevancia. Nosotros aquí en nuestra iglesia, en la Iglesia Bautista del Calvario, creemos en un rapto de la iglesia que sucede antes de la tribulación, porque Jesús aquí, y aquí está su tarea otra vez, lea el capítulo 24, porque Jesús empieza a describir lo que es la tribulación. Y en parte de este pasaje, llega al fin y después regresa como a la mitad, y eventos que suceden que usted tiene que ponerlos en contexto con la Biblia, empezando con lo que nos enseña desde las promesas de Abraham, las profecías de Daniel, que vamos a ver un par de ellas, y después cuando usted llega a Apocalipsis, usted tiene que saber poner una línea de tiempo que la Biblia establece, no se equivoque. Y eso es algo que al que le gusta estudiar profecía bíblica, escatología bíblica, usted lo tiene en su mente y en su corazón, y si no, le animo a hacerlo. El 33% de la Biblia es profético. Entonces son cosas que van a suceder y tiene que ser estudiado por el creyente. ¿Por qué creemos? Bueno, Romanos 8
Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué creemos en un rapto pretribulación? O sea, cuando Dios empieza a juzgar a Israel y por ende la consecuencia cae a la mayoría del mundo que rodea a Israel. Y como somos tan globalizados hoy, muchas cosas, hay una cadena de eventos que siempre sucede. Esa pandemia inicia en China y ve hasta dónde está llegando. 140 y algo de países, si no me equivoco, el dato no lo tengo así a mano, pero creo que 140 y resto de países ya contaminados con algo que empezó allá, en un laboratorio chino. Entonces afecta la economía. Eso no hay que explicarlo mucho. Pero ¿por qué creemos? Porque tenemos una promesa. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, pastor, pero esa palabra condenación tiene que ver con la condenación al infierno. Eso no significa que no vamos a experimentar una parte del rapto, de la tribulación o toda la tribulación. Sí, pero ¿para quién es la tribulación? O sea, ¿qué está haciendo Dios, Jehová Dios, al pueblo de Israel durante la tribulación? ¿Y por qué no compete al resto de nosotros que ya pusimos nuestra fe en Cristo? Somos más benditos los que no vimos y creímos, algo que el hermano Arturo nos enseñó el miércoles. Y yo no tengo que pagar por un precio de pecado. Dificultades hay, siempre las han habido. Pero lo que es la tribulación, el enfoque no es el mundo entero, es un pueblo muy particular. Ponga atención al texto. Otro texto, Primera de Tesalonicenses 5:9. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Búsquelo ahí en casa y usted tiene promesas del Señor. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Separe las personas en la Biblia, los creyentes, la iglesia actual, el pueblo de Israel, el judío y el gentil. Estos dos últimos no salvos. Los creyentes salvos tenemos promesas. Y lo que viene no es para el creyente salvo, no es para la iglesia. El rapto, que vamos a hablar en un momento, busque, ahí ya estamos en 1 Tesalonicenses, una hoja atrás, capítulo 4, versículo 13 y 17. ¿Cómo será el evento entonces del rapto? Pablo lo describe porque no somos los primeros en preguntar. En Tesalónica habían personas que estaban preocupados por los que murieron antes y si los iban a volver a ver o no. Y estaban con esa inquietud y Pablo, él lo plasma para todos nosotros. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, no, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, si usted está vivo en este momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra arrebatado es remoción, es ser removido, como aquel que es quitado de un lugar. Eso es lo que nosotros creemos. Hay mucho argumento entre teólogos de esta palabra, pero usted no puede quitarse el hecho de que significa ser removido, ser arrebatado. Iremos con el Señor. Él va a sacar a su iglesia de aquí, de este planeta, al salvo, al que ha puesto su fe en Cristo, antes de empezar a juzgar el pueblo de Israel y lo que viene en el fin. Si usted puede entender esto, usted no se va a preocupar tanto del sensacionalismo actual. ¿Cuándo sucede, pastor? Bueno, volvamos a Mateo capítulo 24 y 25, ¿cuándo sucede el rapto? No el fin. Yo puedo decirle a usted cuándo va a ser la segunda venida de Cristo,
si supiéramos la fecha de un evento muy particular que la Biblia describe en el libro de Daniel. Mateo 24, 25, Jesús lo dijo a nosotros, creo que estoy bien aquí. Creo que apunté mal este versículo. 25:13, perdón. Velad pues. Es 24:44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y lo repite en el 25. Después de la parábola de las vírgenes, él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero hacer una distinción aquí. Jesús tiene dos venidas. La primera venida es la que ya sucedió. Lo estudiamos la semana pasada. Él vino, nació en un pesebre, vivió 33 años en el mundo y él muere en la cruz del Calvario, tocó tierra. Su segunda venida, que nosotros entendemos como Jesús volviendo a la tierra, es cuando él viene a juzgar. El Hijo del Hombre que viene, estos textos no son esa segunda venida. Estos son el rapto. Jesús nos llama desde afuera. Dice que vendrá en la nube con voz de mando, con voz de arcángel, sonará la trompeta y nos llama afuera. Él no toca la tierra. Primer venida, él vino, murió en la cruz. Segunda venida, viene a juzgar con sus ejércitos desde el cielo. Pero el rapto, cuando se habla de la venida de Jesús como el rapto, distinga bien esas dos cosas. No se equivoque. Nadie sabe el día ni la hora. Hay que entender que el profeta Daniel fue el que profetizó el tiempo definido de la tribulación en su profecía de las 70 semanas. Se puede ir buscando allá Daniel capítulo 9 si quiere. Y la tribulación, este tiempo de los gentiles, esta parte cuando Dios empieza a juzgar a Israel por su incredulidad, por haberle rechazado, desde que se hicieron nación prácticamente al día de hoy, han rechazado al Mesías, han rechazado a Dios, se fueron tras el paganismo, rechazaban a Dios, no cumplían la ley, rechazaron a Jesús. Dios va a juzgar. Daniel capítulo 9, en el versículo 27, esto hermanos, para tener el contexto completo, es una clase completa, pero escuche donde parte el tema del inicio de una tribulación. Daniel capítulo 9, versículo 27. Empieza el 24 hablando de 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. Y esto es un tiempo que empieza desde la cautividad en Babilonia. Todo lo que sucede cuando regresan a Jerusalén, hay una gran pausa profética y hay una semana, la última semana 70 que debe de cumplirse todavía. Dice el 27, y por otra semana, Él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si usted lee del 24 en adelante, ve la división de las semanas. Cada semana representan 7 años bíblicos. Ellos llamaban un grupo de 7 años una semana. Para nosotros una semana son 7 días, pero así lo llamaban. En la última semana va a haber un personaje que se levanta y confirma con Israel un pacto de paz. Un pacto de paz. Ahora, si la tribulación dura 7 años, ese pacto de paz marca el inicio de este momento. Si dura 7 años la tribulación, 2 partes, 1290, 1290 o 1260, 1290, 1290, 3 años y medio, 3 años y medio, tiene que tener un inicio. Inicia con la confirmación de este pacto. Ahora, usted si sabe el momento de esto, usted puede saber con exactitud el momento de la segunda venida de Cristo. Marque su cronómetro. 7 años después hay unos días de la limpieza del templo. Al puro final de Daniel usted lee esto y Jesucristo viene por
a juzgar. La segunda venida viene desde el cielo con sus ejércitos y viene a juzgar el mundo. ¿Pero cuál mundo? Y eso es lo que quiero que usted entienda hoy. El profeta Daniel nos describe la confirmación del pacto como el evento clave para que inicien los sucesos de Mateo 24. Inicia esa semana de juicio, inicia con una confirmación de un pacto. Y esto, hermanos, todo lo que pueda suceder antes, todo lo que sucede antes, ahora, se tiene que tomar en el contexto de Romanos 8, 22 al 23. Búsquelo en su Biblia, donde Pablo dice esto acerca del mundo y cómo el mundo se mueve, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. ¿Acaso usted no tiene dolor y dificultad y problemas en este momento? Muchos lo tienen. La tierra gime, sus moradores gimen. Que tenemos las primicias del Espíritu, dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nadie puede esperar a que Cristo venga, más cuando hay problemas. Hay virus, que el Señor venga. Y se escuchan los amén y se escuchan las alabanzas y todo para que eso suceda, pero nadie está poniendo atención a Israel. Israel también tiene los problemas. Yo mencioné esto la semana pasada. Ahora, Daniel, hermanos, para dar otra vez un poco de contexto, nadie sabe el día y la hora, eso está claro. Nadie sabe cuándo el rapto va a suceder. Daniel dice que vendrá un engañador, el anticristo, no los personajes que mencioné anteriormente, un anticristo de verdad, un hombre que va a buscar paz, porque va a haber guerra, va a haber algo sucediendo que va a meritar un pacto, algo para que suceda. Han habido para Israel y el Medio Oriente más de 7 pactos escritos desde la Segunda Guerra Mundial a hoy. Más de 7 pactos han sido escritos, ninguno confirmado. Así es como está el asunto. Cuando ese pacto se firme, empiezan los eventos descritos en Mateo 24. Y cuando termine la tribulación, en la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a tocar la tierra, usted ve los pasajes como Isaías y Jeremías ejecutarse al pie de la letra. Porque Jesús viene a establecer su reino. ¿Por qué? Lo prometió. Le prometió al pueblo de Israel un reinado de 1000 años y tiene que ver con muchas promesas que usted encuentra en el Antiguo Testamento. Y va a morir gente como nunca se ha visto. Pero ese evento todavía no ha sucedido. ¿Cuál? La confirmación de un pacto. No tiene nada que ver con un virus. No tiene nada que ver con un terremoto. Esos son señales, cosas que preceden. Y esto es algo que sucede en cada generación, suceden cosas así. Entonces usted no se preocupe, no se estrese. ¿Por qué tiene que haber un pacto con Israel? Bueno, si usted no conoce la respuesta a esa pregunta, necesita estudiar su Biblia. Desde mucho tiempo atrás, Dios dijo que Él amaba a este pueblo, que Él escogió a este pueblo para sí, pero que este pueblo iba a ser una piedra de tropiezo para todos. Iba a ser una piedra. Iba a estar todo siempre en contra del pueblo, a pesar de que ellos fueron llamados a entregar la ley de Dios. Fueron llamados a hablar de Cristo cuando Cristo vino a morir. Fue a ellos que les dijo, vaya y predique a todas las naciones. Incluyó a nosotros los gentiles en eso y bendito Dios por todos los que han proclamado el Evangelio de Cristo. Pero siempre ha sido el mundo en contra o Israel en contra. No todos, pero una gran mayoría. Su paz en la tormenta, la suya y la mía, en medio de situaciones como esta pandemia que vivimos, depende totalmente de que usted entienda por qué Israel es quien es. ¿Por qué pasa lo que pasa en el mundo? ¿Y por qué la Biblia es Israel céntrica? Quite a Israel de la Biblia, como hacen muchos hoy que dicen ser maestros de la Biblia. Ellos omiten a Israel, sacan a Israel, reemplazan a Israel y la Biblia no tiene sentido. Eso es un principio de estudio bíblico que se enseña desde el primer día en un seminario bíblico. Correcto. La Biblia es Israel céntrica.
Sí habla de la creación, habla de la caída del hombre, pero ahí nomás empieza Dios con la historia de Abraham y el pueblo que Él le promete que y vendría de Él. Y el resto de la Biblia, usted encuentra a Israel, y Israel es eterna. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque Apocalipsis nos dice, el cielo nuevo que viene se llama la Nueva Jerusalén. Y en sus columnas alrededor de la ciudad están los nombres de los apóstoles, todos judíos. No va a estar su nombre, no va a estar mi nombre. El único lugar que yo quiero que mi nombre es, que sé que mi nombre va a estar y que usted debe ocuparse que su nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han aceptado a Cristo. El pacto, hermanos y amigo que me escucha, con Israel es necesario por las interminables guerras entre los descendientes de Abraham. Si usted habla con un judío actual, ellos van a hablar de los problemas geopolíticos. Muchos de ellos ni siquiera entienden el pasado de lo que ha sucedido entre todos las generaciones antes que ellos. Si usted estudia la Biblia y pone atención, usted se va a dar cuenta que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo dos hijos. El hijo de la promesa, Isaac, y después tuvo otro hijo, antes que Isaac. Sara se les prometió un hijo, pero no sucedió hasta 14 años después. Ya eran ancianitos los dos. Y Sara tenía prisa y decía, Abraham, mire, esto no va a suceder conmigo. Yo no sé. Y 14 años hasta que llegara Isaac por Sara. Sara en ese tiempito después dice, no, aquí está mi sierva, Agar. Y Abraham engendró con ella un hijo que se llama Ismael. Al tiempo Sara, cuando Isaac nace, conocemos la historia donde Dios le dice que lo lleve al monte, que lo sacrifique. Cuando Sara muere, Abraham se casa de nuevo con una mujer que se llama Sétura. Sétura tiene 6 hijos más con Abraham. La descendencia de los hermanos de Isaac. Si usted quiere una tarea espectacular, vaya e investigue quiénes son esos hombres hoy. ¿Quiénes son las naciones que fueron el legado de estos hombres, incluyendo Ismael? Todos rodean a Israel. Todos están alrededor de Israel en una forma tan increíble. Y hermanos, esto estamos hablando de milenia de historia. Si usted empieza con la parte geopolítica actual de la Segunda Guerra para acá, usted tiene una fracción muy pequeñita de la historia de estos pueblos y lo aguerrillados que han estado, porque todos reclaman la promesa y todos quieren esta tierra que Dios prometió a Abraham. Lo confirman en Isaac, lo confirman Jacob, hijo de Isaac, lo confirma con David más adelante también, el pacto sobre una tierra prometida. La tierra prometida está invadida y está invadida por todos los descendientes de esta familia. Usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, quiere otra tarea muy interesante, vaya, estudie. La Biblia dice a quién va a juzgar Cristo en su segunda venida. Y los nombra por nombre. Va a ir a Egipto, va a ir aquí, va a ir allá, Cush, Lut. Y los va a juzgar, porque todos están sobre una tierra. Entonces, en vez de ser lineales con la historia, usted necesita ver la geografía y la promesa que Dios hizo a esta descendencia y la incomodidad de milenia que hay entre ellos. El cuadro perfecto. Hay una oración en el Salmo 83 y quiero que usted busque el Salmo 83, porque es un cuadro perfecto del por qué se necesita ese pacto de paz. Es un pacto que tiene que ser firmado porque hay guerra. Hay guerra y para nadie es un secreto, en el Medio Oriente ha habido guerra siempre. En alguna parte u otra hay guerra. Pero si usted pone atención y pone atención con mucha sinceridad, se dará cuenta que Israel realmente no ha sido activa en guerra en los últimos años con todos estas cosas que se han peleado desde los años 90, la invasión de Irak, todo lo que está sucediendo con Irán, todo lo que ha sucedido en Siria. Israel está ahí en su frontera cuidando sus fronteras, pero usted no ve el ejército israelí metido en esas guerras como usted ve a los americanos, los franceses, los alemanes y cuánta gente está metida en el Medio Oriente peleando. Israel no. Y le voy a explicar por qué. Oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto.
Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Le suena conocido? En unísono, el Medio Oriente grita, muerte a Israel, quítelos de nuestra tierra, ese lugar es de nosotros. Aquí hay una oración en el Salmo 83 que lo describe a la perfección, desde el tiempo que fue escrito. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. ¿Se acuerdan de las descendencias que le dije que fuera a estudiar? Muy interesante. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín, en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, gente que derrotaron en el pasado los judíos, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. En el momento, hermanos, en el momento que haya una guerra real, un despliegue de tropas hacia Israel o Israel defendiéndose, usted va a ver el botón nuclear encenderse. Y nuclear no por el despliegue de armas nucleares, sino la guerra seria en el Medio Oriente. Esto que usted ha visto, a pesar de que ha sido serio para nosotros y han muerto miles de soldados y personas y bombardeos y cuanta cosa, no es nada como sería si Israel se despliega. Si Israel se despliega, entra el odio de generaciones a la escena. Entra la tierra que queremos y que todos han querido. La santa ciudad, Jerusalén, entra al juego. Y hermanos, esa guerra va a requerir un pacto de paz. Eso es algo que usted necesita mantener en mente. Provocaría la necesidad de esto. Israel, hermanos, es la super señal de todo lo que sucede en el fin. En este momento hay mucha quietud en ese aspecto. Hay mucha cobertura sobre Israel, de sus aliados, de las personas que aquellos que en la Biblia llama pastores, amigos, aquellos que los ven con agrado, los que bendicen a Israel. Todavía hay naciones que lo hacen. Pero en el momento que sea contestada sus fronteras, que sea afrontada, Israel ya probó 2 veces en el pasado reciente su capacidad de defenderse y mantenerse vivo en su tierra. Humilló a las naciones que le rodean, tanto así que llegaban y los encañonaban literalmente y decían, no, estamos vacilando, no era para tanto. Los altos de Golán, todas estas guerras que se han peleado después de la Segunda Guerra para mantener su integridad como nación. Hoy Israel tiene el 4º ejército más poderoso del mundo. Si Israel despliega y protege o alguien ataca a Israel, vamos a ver muy cercano un pacto que se va a requerir, porque si no se destruye el Medio Oriente. Para variar, un montón de ellos ya tienen armas nucleares. Entonces va a haber un pacto. Ese pacto es el cronómetro, se arranca el cronómetro de la tribulación. Todo lo que viene hablando en Mateo 24 y 25. Ahora, recuerde usted, tercer cosa, eso es una pincelada, hermanos, algo muy pequeño acerca de cómo va a iniciar esos eventos del fin, y no es con una pandemia, ¿ok? Esos son resultados de nuestra mala administración de las cosas, como lo son muchas otras cosas en el mundo que suceden. Lastimosamente el hombre ha llegado a ser un poco dañino por el mismo pecado que está en nosotros. Dios nos dio un mundo perfecto, el hombre pecó, el hombre dijo no quiero nada con Dios, y cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre abusa todo.
No solamente unas cuantas cosas, no pensemos en las ballenas y los árboles y las cosas, no, pensemos en todo. El hombre abusa todo, porque somos dados al pecado. Entonces nuestra conciencia, todo lo que nos gobierna es abuso, es abusar lo que Dios nos ha dado. Y eso es importante que el cristiano lo entienda. Recuerde, 3, la realidad de cómo han sido las cosas. Por ejemplo, usted analice conmigo algunas epidemias, guerras o tragedias naturales del último siglo. Aquí, nuestra generación. En 1915 estalla la Primera Guerra Mundial. Allá se levanta aquel Reich, el primer Reich, y él empieza a desplegar sus tropas a través de Europa. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Nada, absolutamente nada. Está en el oeste, lejos de Israel. Dice que oiré de guerras y rumores de guerras. En 1915, hace más de 100 años, estalla la Primera Guerra Mundial. Mueren más de 20 millones de personas, solo en esa guerra. 3 años después, en 1918, el mundo conoció la pandemia de la fiebre española, la famosa influenza, y es es primo hermano de lo que estamos viendo hoy. Murieron entre 20 a 40 millones de personas y esta pandemia, esta fiebre española, infectó una tercera parte de la población mundial. ¿Por qué entre 20 y 40 millones? Porque hay un número exacto. Hermanos, en 1918 no era tan fácil mantener el récord como hoy. Imagínense las personas que vivían lejos de las ciudades y no habían sistemas para rastrear todo esto. Pero se estima 20 a 40 millones murieron 3 años después, habiendo muerto 20 millones en una guerra 3 años antes. Si usted vivió en ese tiempo, tuvo que haber sido muy deprimido el ambiente. En 1939 a 1945 sufrimos la Segunda Guerra Mundial, que tomó la vida de 75 millones de almas. La Segunda Guerra es más estudiada que la Primera Guerra, por cierto, hoy por hoy. Y usted sabe quién mejor son los actores. Ahí es donde llega otra vez el Tercer Reich, que es Hitler, y llegan todas estas naciones aliadas y tratan de defender. El mundo se consume en guerra. Entra Rusia, entra China, entra África, entra todo el mundo. Y están peleando. En la Segunda Guerra Mundial, 75 millones de personas mueren. Bombardeos, hambre, pestes, todo lo que resulta de la guerra. Soldados matándose, barcos hundidos, en fin, 75 millones. En 1957 aparece la gripe asiática, la famosa H2N2, otra de estas pandemias que tienen que ver con un virus. Muere 1.100.000 personas en ese tiempo. Luego en 1968 llega a nosotros la H3N2, otro tipo de virus igual a parecido a otra de esas famosas líneas de ADN de este virus que se muta y se transforma. H3N2 mata a 1 millón de personas en 1968. Y en el 2009 conocimos al famoso H1N1, la famosa gripe porcina, que mató a 150.000 personas, infectó a 1.4 millones de personas. En esta iglesia, en nuestra congregación, hubieron personas que se enfermaron de esto, según nos cuentan los médicos. Y ahí están vivos y están tranquilos. Pero fueron infectados con esto en el 2009. A lo que va de este año, empezamos el 1 de enero y hoy estamos ya a mitad de abril del año. Han muerto 23 millones de personas alrededor del mundo por cosas que no tienen nada que ver con el COVID-19. Por ejemplo, han muerto 100 veces más personas de hambre que del coronavirus. A hoy. Desde que inicia el año a hoy. Han muerto 10 veces más personas de SIDA que de la pandemia esta. Han muerto por influenza, la simple influenza, la que todos conocemos y prácticamente hemos tenido, han muerto 100.000 personas a lo que va del año. Y de cáncer,
al día de hoy, desde el 1 de enero a hoy, 1.9 millones de personas. Incluya en esta lista cosas como ébola, terremotos, volcanes, erupciones volcánicas, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Y del COVID que conocemos hoy, el coronavirus, personas menores de 50 años sin condiciones preexistentes que solo han muerto 0.02% de los contagios. Hay muchos contagios, pero no han muerto tanto, perdón. Y usted dice, ¿qué montón de muertes comparado a esto? Sí. El mundo, cada ciclo, cada generación vive su particular problemática. Algunos han sido guerra, otros han sido pandemias, otros han sido terremotos, explosiones volcánicas. Claro que es cierto que las muertes y su forma son muy diferentes. Pero la razón que hoy nosotros escuchamos y sentimos más estos temas es por la cantidad de medios que lo publican y el miedo que causa. Está en todo lado. No puede usted encender un solo noticiero que no esté hablando del virus. Hasta los noticieros que hablan de la economía. Mala economía causado por el virus. Y vamos con toda la estadística otra vez y cansa. Está saturado de esto. Si esto hubiese sucedido hace 30 años, quizá ni cuenta nos hubiésemos dado. Hubiera salido en unos cuantos noticieros, los cuales mucha gente no tenía acceso a cable y todo lo que tenemos mundialmente hoy por el internet y todo lo que se mueve por satélite. Hace 30 años quizá ni cuenta nos hubiésemos dado de esto como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto con el creyente? Sepa distinguir las señales. Nosotros empezamos leyendo Mateo capítulo 16. Y él le dijo a estos fariseos, ustedes saben distinguir los cielos y los tiempos, pero ustedes no saben distinguir lo que realmente cuenta. Jesús recriminaba esto a estos hombres y él sabían ellos, según ellos, de todo. Ellos sabían de todo, religiosamente, de los tiempos, de las nubes, cómo se mueven, sabían de todo, pero no ponían atención a lo que realmente importaba. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes hoy. Si hoy como creyentes sabemos lo que dice la Biblia del fin y de la muerte, ¿cuáles deberían de ser las preocupaciones principales del creyente entonces? Porque si usted es una de esas personas que, como dicen en las noticias, que en su casa hay violencia y el estado mental ya no está porque usted está totalmente desubicado con las señales del fin y lo que debe estar ocupando el creyente, usted tiene el mismo problema que tenían estos fariseos. Saben distinguir de todo, pero no saben distinguir lo que realmente importa. Y dijo las señales de Jonás, y ya le voy a explicar lo que eso significa. Primera de Tesalonicenses 5:1 en adelante dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ponga atención, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas, usted ya tiene a Cristo, usted tiene la palabra, usted no está en tinieblas. Que usted no quiera fijarse en las cosas es un problema que usted tiene que arreglar. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué bálsamo más sabroso es este texto? ¿Qué forma más simple de entender las cosas y de aplicar las cosas de parte del apóstol Pablo, de esos hermanos que aparentemente tenían los mismos problemas y preocupaciones que nosotros hoy? Mateo 16, 1 al 4, las señales de Jonás, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue, dice el versículo. ¿Cuáles son? Son simples. La resurrección de Jesús. Mateo 12, 39 compara, no es la primera vez, el versículo 16, no es la primera vez que habla de esto. Jesús lo menciona antes, mucho antes, en Mateo 12, 39. Él dice, él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección de Jesús. Acabamos de celebrar la resurrección de Jesús. Es un evento particular ligado a crucifixión, ligado hasta su nacimiento y el plan de salvación de Dios para el hombre. Y después, en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, el poder del evangelio y el arrepentimiento del pecado. Las señales de Jonás, la resurrección de Cristo, la salvación que ha sido entregada a nosotros, el poder de ese evangelio y el arrepentimiento del pecado. Hoy día, le prometo que hay muchas personas que ven programas y ven cosas, escuchan en la radio, y ahí están en sus casas de rodillas enfrente de un televisor. Están de rodillas con la mano puesta en un radio porque alguien les está prometiendo protección del coronavirus y me manda 5,000 pesos y hago una oración por usted y toque su televisor. Pastor, ¿usted se está burlando? No, es que eso es lo que sucede. Están haciendo un mercadeo del nombre de Dios en medio de una situación que es difícil, es crítica. Con todo gusto oraremos por usted si lo necesita. Pero muchos cristianos se han enfermado y han muerto de cosas a través de los siglos. Esa es nuestra humanidad, esa es nuestra condición pecaminosa. Nos vamos a morir, pero morir sin Cristo. Las señales de Jonás, viendo una ciudad completa arrepentirse de su pecado. Ya usted se inclinó ahí a la orilla de su cama, allí en su sofá, y le pidió perdón a Dios de sus pecados y le aceptó como Salvador. Si eso es lo que si usted no lo ha hecho, por más oraciones y por más platitas que usted mande a cualquiera que lo esté pidiendo, usted está perdiendo su tiempo. La conversión de las almas, la salvación. Las señales de Jonás es eso. Entonces, ¿es el coronavirus el fin del mundo? No. No está ni cerca. Es algo que se ve, hermanos, es algo que vamos a sufrir. Es algo que va a pasar. Y póngase atención a la Biblia, póngase atención a Israel, póngase atención a las cosas que se mencionan como el inicio de esos eventos. Hoy, hermanos, vivimos en un mundo demasiado sensacionalista. Generación tras generación ha vivido su particular problema o problemas. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Gracias a Dios porque tenemos más tecnología para indagar en qué es este virus y personas que se están dedicando a tratar de buscar una vacuna y cómo protegernos. Gracias a Dios. Si hubiéramos estado en tiempos, como dije, hace 30, 40 años y ni cuenta nos damos, hermanos, nos infectamos todos. Más nosotros los ticos que nos gusta darnos la mano, un abrazo, un beso en el cachete y socializar, estaríamos infectados todos. Gracias a Dios que tenemos tecnología que nos deja percibir las cosas desde más lejos aquí. Pero que este es el fin, no lo es. En esos días han muerto personas en accidentes de vehículos, han muerto personas por
condiciones de salud que ya tenían. Han muerto personas ya por vejez. Han muerto personas trágicamente. Y muchos de ellos han muerto sin Cristo. Entonces las señales que usted necesita ocuparse, cristiano, es esas señales de Jonás. Es predicar el evangelio. Es creer en el poder del evangelio. Y compartirlo con los demás. Y regocijarse cuando alguien se arrepiente y pone su fe en Cristo. Si usted no tiene a Cristo hoy, esa es la que debe preocuparle a usted. Todas estas cosas que suceden, sí, esto va a pasar, pero usted no es prometido un mañana. Usted no sabe en qué tiempo de su generación usted va a partir a la eternidad, pero sí puede saber hacia dónde va. La Biblia habla del cielo, habla del infierno. Es una o la otra. No hay un lugar intermedio. No sale usted a flotar en el espacio a ver qué pasa con su espíritu si reencarna. No va a ir a un lugar que se llama un purgatorio, porque la Biblia no habla de un purgatorio, para ver si se calienta un ratito mientras alguien ora por usted y lo saca. No hay récord de que nadie haya salido del purgatorio al día de hoy, desde que esa doctrina se inventó en los años 600 por ahí. No hay récord. Entonces, si la Biblia solo habla del cielo donde Dios está y el infierno donde hay que ir a pagar por los pecados, ¿a cuál lugar vas tú? Porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tienes a Cristo, vas a ir al cielo por promesa, y todas las promesas que yo hablé hoy son tuyas si tienes a Cristo. Pero si no, vas a tener que ir al infierno a pagar por tus pecados. No tiene que ser así. Dios te ofrece a Cristo, te ofrece salvación. Este poder, este mensaje de evangelio que Jesús mismo está diciendo que Jonás predicó a aquella gente de Nínive, es un mensaje que usted puede recibir hoy. Arrepienta de sus pecados, ponga su fe en Cristo, acéptele como su Salvador y tenga usted la paz en su corazón de que cuando usted muere, sea hoy, mañana, 100 años, yo no sé, usted va a estar con el Señor. Ahí donde está en este momento, ore al Señor. Incline su cabeza, cierre sus ojos con toda la sinceridad de su corazón, hable a Dios y dígale así: Padre, en este momento yo reconozco que yo soy un pecador. Y yo reconozco que mi pecado te ofende. Y yo me arrepiento de mi pecado delante de ti en este momento y te pido perdón. Yo pongo mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador. Acepto su sangre derramada por mi pecado como mi único pago de salvación delante de ti. Te pido que entres en mi vida, que me hagas tu hijo, tu hija, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Oraste así, amigo, amiga que está allá afuera? ¿Le pediste salvación a Dios? ¿Te arrepentiste con todo tu corazón de tu pecado? La Biblia dice que si eso sucedió, pasaste de muerte a vida. Te felicito por esa decisión. Y continúa, sigue adelante. La vida sigue, las cosas caminan. Pero ahora tienes a Cristo en tu corazón y puedes caminar de la mano con el Señor, y el Espíritu Santo mora en su vida. En el momento que lo invitas a entrar, Él entra y mora en tu vida y tienes todo lo que necesitas para pasar a través de estos tiempos difíciles. Creyente, deje de seguir el sensacionalismo, deje de inventar cosas que no están en la Biblia. Ubíquese en tiempo y contexto, ubíquese con Israel, estudie su Biblia con toda sinceridad. Sé que amas a Dios, sé que quieres saber, pero haga las cosas correctamente y ocúpese del Evangelio de Cristo. Esa debe ser su preocupación. Pablo dijo: si yo vivo, para Cristo vivo, y si muero, muero con Cristo, y no me importa si vivo, si muero. Para el Señor, aquí estoy para el Señor. Esa debe ser la actitud del cristiano hoy. Oremos por los que están con problemas del virus y oremos por todo lo que ha causado. Muchos hermanos sin trabajo, economías ya que desaparecieron, problemas serios. Tenemos que ocuparnos en oración y no solo eso, levantar la mano en solidaridad hacia ellos, ir, y no solamente a nuestros hermanos, al que lo ocupe en nuestra comunidad. Busque usted cómo servir a otros. Muestre a Cristo con el amor que usted puede dar. Usted quizá no sea un teólogo, pero usted puede ir a llevarle un poco de comida a alguien, ayudarle con una situación que llegó a sus manos, que no pueden controlar y que no es culpa de ellos. Vaya, muestre ese amor. Eso es lo que Dios quiere con usted hoy. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estamos orando por cada uno, tratando de ocuparnos de las necesidades que aparecen allí. Estamos buscando la forma de servir sin incumplir todo lo que el gobierno nos ha pedido.
Pronto estaremos juntos y pronto nos vamos a ver las caras, vamos a sonreír, vamos a gozarnos, cantar juntos y va a ser un culto épico. Pero hoy reflejemos a Cristo. Que Dios les bendiga.